aire del mercado estaba cargado de un olor metálico mezclado con sudor y carne. Luces frías iluminaban el lugar, haciendo que cada sombra pareciera más amenazante. Lucía estaba de pie, atada con cadenas que le cortaban la piel, con los ojos verdes abiertos de par en par mientras los compradores la observaban como si fuera un objeto en lugar de una persona. Su corazón latía con fuerza, y cada golpe resonaba en sus oídos como un tambor que marcaba su destino. Los gritos de los comerciantes y el sonido de monedas cayendo sobre la mesa creaban una cacofonía que la desorientaba. Intentó retroceder, pero las cadenas se tensaron, recordándole que no había escape. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, sintiendo como el miedo la hacía temblar de pies a cabeza. Una figura humana entre la multitud la hizo vacilar. Sus ojos se encontraron por un instante y Lucía sintió un hilo de esperanza. Miguel estaba allí, observándola con una mezcla de sorpresa y horror, sin comprender cómo había llegado a un lugar como aquel. Su instinto gritaba que no podía dejarla allí, que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. «Véndeme, por favor», susurró Lucía, apenas audible, con la voz rota por el miedo. Los compradores no parecían escucharla. Solo veían el precio, discutiendo sobre cuánto valía y cuánto podían obtener. Los guardias que la custodiaban se movían con precisión, empujando a quienes se acercaban demasiado, asegurándose de que nadie interfiriera. Lucía sintió como su cuerpo se tensaba, luchando contra las cadenas que la mantenían atrapada. Miguel se abrió paso entre la multitud, sintiendo como el corazón le latía con fuerza y como cada segundo que pasaba podía ser el último. Observó los rostros de los compradores, el brillo codicioso en sus ojos, y supo que no podía esperar. Su respiración se aceleró mientras buscaba la manera de alcanzarla sin llamar demasiado la atención. Los gritos aumentaron cuando otro comprador levantó la mano para ofrecer más monedas. Lucía cerró los ojos, deseando desaparecer, y el miedo se mezcló con un deseo silencioso de ser salvada. Miguel lo sintió todo en ese instante, su miedo, su vulnerabilidad, y una fuerza silenciosa que lo empujaba a actuar sin pensar. A un gesto de Miguel, Lucía volvió a abrir los ojos. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y por un segundo todo pareció detenerse. Fue un instante de conexión, un hilo frágil que los unía en medio del caos. Sabía que él estaba allí por ella, y ese pensamiento le dio un pequeño respiro. Miguel evaluó los movimientos de los guardias, buscando el momento exacto para acercarse. Sabía que un error podría ser fatal, pero no podía quedarse quieto mientras ella estaba atrapada. Lucía, temblando, sentía como su esperanza comenzaba a surgir, aunque el miedo seguía atenazando su pecho. Cada sonido, cada movimiento en la subasta, se convertía en una amenaza y en una oportunidad a la vez. El corazón de ambos latía al unísono mientras la multitud continuaba con su bullicio, ajena a la tensión que crecía en ese pequeño espacio donde dos almas se buscaban en medio del peligro. Lucía susurró otra vez, apenas audible, como una súplica. «Humano, por favor, sácame de aquí». Y Miguel supo que no podía fallarle. Miguel respiraba con fuerza mientras evaluaba la escena. Cada segundo que pasaba parecía alargar la eternidad. Los guardias se movían de manera calculada, atentos a cualquier movimiento extraño, y los compradores seguían discutiendo sobre el precio, ajenos a la presencia de un humano decidido a irrumpir en su mercado. Su mirada se fijó en Lucía, en cómo sus cadenas se tensaban y su cuerpo temblaba, y supo que debía actuar sin titubear. Se acercó sigilosamente, manteniéndose entre las sombras de los estantes y las columnas del lugar. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar el espacio, pero la determinación lo empujaba hacia adelante. Lucía, al sentirlo más cerca, levantó la mirada y por un instante sus ojos verdes brillaron con una mezcla de miedo y esperanza. «Miguel», susurró, apenas audible, sintiendo como un hilo de seguridad la unía a ese desconocido que había aparecido entre la multitud. «Por favor, sácame de aquí». Miguel no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza, su mirada fija en los guardias. Había un momento, apenas un instante, donde pudo ver la apertura. Uno de los guardias se había girado, distraído por un comprador que agitaba más monedas. Con un salto rápido, Miguel atravesó la distancia, esquivando brazos y empujones, hasta llegar a Lucía. Ella se dejó tomar en sus brazos, temblando, mientras sus cadenas rozaban la piel de Miguel. Su respiración era irregular, y su cuerpo buscaba apoyo. Él la sostuvo con fuerza, asegurándose de que cada movimiento fuera cuidadoso, pero decidido. Cada paso era un riesgo, cada respiración podía delatarlos. «No tengas miedo, estoy aquí», murmuró Miguel, tratando de transmitirle seguridad con la voz, mientras esquivaba a los guardias que comenzaban a notar su presencia.
No te dejaré. Lucía se aferró a él, su cuerpo pequeño temblando contra el de Miguel. Su miedo se mezclaba con un alivio inesperado. Por primera vez en horas, se permitió sentir que alguien estaba allí para protegerla. Cada sonido del mercado, cada grito y cada golpe metálico de monedas contra la mesa, aumentaba su adrenalina, pero también su confianza en Miguel. Los guardias comenzaron a acercarse, sus pasos pesados resonando contra el suelo. Miguel ajustó su agarre y buscó una salida. Había una ventana trasera, cubierta por cortinas polvorientas. Con esfuerzo, logró abrirla lo suficiente para que ambos pasaran. Lucía jadeaba, su cabello mojado de sudor y miedo cayendo sobre su rostro, mientras Miguel la levantaba para sacarla al callejón exterior. El golpe del viento contra sus rostros fue un alivio momentáneo, pero no había tiempo para descansar. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, respirando con dificultad, y Miguel sintió cada latido de su corazón, cada temblor de su cuerpo. Era como si la vida de ambos pendiera de un hilo invisible. Gracias, susurró Lucía, apenas audible, su voz cargada de emoción y miedo mezclados. No sé cómo, pero siento que me salvarás. Miguel apretó su agarre, consciente de que cualquier error podía costarle la vida a ambos. Sus ojos recorrían las calles, buscando posibles amenazas, calculando cada paso. No era solo un rescate, era una promesa silenciosa de que no permitiría que nada le sucediera. Lucía se aferró a él con más fuerza, sintiendo que por primera vez alguien la veía como lo que era, más que un objeto, más que una mercancía. Cada segundo que avanzaban fuera del mercado era un desafío. Las sombras parecían seguirlos, los pasos detrás de ellos eran demasiado cercanos, y el miedo a ser alcanzados no desaparecía. Sin embargo, Miguel no soltó a Lucía ni un instante. Su determinación era más fuerte que cualquier amenaza que los rodeara, y Lucía comenzó a sentir que, mientras él estuviera allí, podría sobrevivir. Finalmente, un callejón más ancho se abrió ante ellos. Miguel dejó a Lucía apoyada contra la pared, revisando la calle antes de continuar. Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento, el miedo dio paso a una conexión silenciosa, un vínculo nacido del peligro y de la esperanza compartida. Vamos, no podemos detenernos, dijo Miguel, tomando su mano con firmeza. Hasta que estés a salvo, no descansaré. Lucía asintió, y por primera vez en horas, su respiración se volvió más estable. Su corazón aún latía con fuerza, pero ya no estaba sola. Miguel estaba allí, y eso significaba que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de escapar del horror que la había mantenido prisionera. El callejón estaba oscuro y húmedo, con charcos que reflejaban las luces lejanas de la ciudad. Miguel avanzaba con Lucía en brazos, cada paso calculado para no tropezar ni llamar la atención. Sus sentidos estaban alerta a cualquier sonido, pasos detrás de ellos, el chirrido de una puerta que se abría, el roce de una cadena que aún colgaba de las muñecas de Lucía. Cada segundo podía ser la diferencia entre la libertad y el horror. Lucía sentía como su corazón se aceleraba, y su respiración se volvía irregular. Su cuerpo estaba cansado, magullado y temblando de miedo, pero la determinación de Miguel la hacía sentir que podía resistir un poco más. Apoyó la cabeza contra su hombro, buscando fuerzas que creía haber perdido, mientras escuchaba cómo él murmuraba palabras que apenas alcanzaba a entender, pero que la llenaban de seguridad. Casi estamos fuera, dijo Miguel, con la voz tensa pero firme, mientras esquivaba escombros y basura acumulada. Mantente firme, Lucía. Ella asintió, sintiendo como cada músculo de su cuerpo estaba listo para rendirse, pero su mente se negaba. Su miedo estaba presente, pero había algo en Miguel que le transmitía que no estaban solos, que podían vencer cualquier obstáculo juntos. A cada paso, las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparlos, y el eco de sus propios pasos se mezclaba con los ruidos de la ciudad desierta. Un grupo de hombres apareció al final del callejón. Sus ojos brillaban con codicia y hostilidad. Miguel no dudó. Ajustó su agarre sobre Lucía y buscó un lugar seguro, pero el callejón se estrechaba. Lucía, a pesar del miedo que le ardía en el pecho, sintió algo dentro de sí que no esperaba, un impulso de lucha. Empujó con fuerza los brazos de Miguel, apartando escombros y basuras para abrir paso, demostrando que no era solo alguien que necesitaba ser salvada. ¡Rápido!, gritó Miguel, notando la fuerza que Lucía comenzaba a mostrar. Casi lo logramos. Corrieron por las calles, saltando sobre contenedores y evitando los charcos que podían delatarlos. Cada respiración era un recordatorio del peligro que los perseguía, pero también de la urgencia de vivir. Lucía ya no estaba completamente a merced de Miguel, sus manos se aferraban a él,
buscando equilibrio y fuerza, pero también contribuyendo a la huida. Por primera vez, sentía que podían enfrentarlo juntos, que su miedo podía transformarse en determinación. Los gritos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca, y Miguel sabía que no podían detenerse. Giró en una esquina, llevando a Lucía hacia un túnel de servicio que se abría entre dos edificios. Era estrecho y oscuro, pero ofrecía una oportunidad de esconderse, de ganar tiempo. Lucía se inclinó hacia él, respirando con dificultad, y por un instante, sus ojos verdes buscaron los de Miguel con un agradecimiento silencioso. Gracias por no dejarme sola, susurró ella, su voz apenas audible, quebrada por el cansancio y la tensión. Nunca te dejaré, respondió Miguel, sin apartar la mirada de la salida. Mientras respire, estarás a salvo. El túnel parecía interminable, y cada eco de sus pasos los hacía sentir más vulnerables. Sin embargo, con cada metro que avanzaban, la esperanza crecía. Lucía comenzó a notar que su miedo disminuía ligeramente, la presencia de Miguel, su determinación y la urgencia de sobrevivir le daban fuerzas que no sabía que tenía. Cuando finalmente llegaron a una salida que los condujo a un callejón más amplio y menos vigilado, ambos se detuvieron, jadeando, apoyándose uno en el otro. La ciudad nocturna parecía silenciosa en comparación con el caos del mercado. Por un momento, pudieron sentir que la libertad estaba a su alcance, aunque sabían que el peligro aún lo seguía. Lucía miró a Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo, alivio y algo nuevo, confianza. Su cuerpo aún temblaba, pero había algo en su interior que empezaba a despertar, una fuerza que no estaba dispuesta a dejar que el miedo dominara. Estamos cerca, dijo Miguel, mirando hacia la calle principal que los llevaría a un lugar seguro. Solo un poco más y podrás respirar sin miedo. Ella asintió, y por primera vez en horas, permitió que su cuerpo descansara un poco en sus brazos. El peligro seguía ahí, pero ahora sabían que podían enfrentarlo juntos. La huida había comenzado, y con cada paso, Lucía sentía que el miedo podía transformarse en fuerza, que la desesperación podía convertirse en esperanza, y que mientras Miguel estuviera a su lado, no habría cadenas capaces de retenerla. El refugio estaba casi completamente en ruinas. Las paredes, ennegrecidas por la humedad, y los ventanales rotos dejaban pasar ráfagas de viento que hacían temblar a Lucía. Miguel la llevó al centro de la sala, lejos de los agujeros en el piso y las vigas inestables. Su respiración era pesada, pero contenida, mientras buscaba cualquier señal de peligro en la oscuridad que los rodeaba. Lucía se dejó caer lentamente sobre el suelo frío, apoyando la cabeza en su pecho. Cada latido de Miguel parecía atravesarla, recordándole que estaba viva y que no estaba sola. Su cuerpo aún temblaba, no solo por el cansancio, sino por la mezcla de miedo y alivio que la llenaba de forma abrumadora. Gracias, por salvarme, susurró, con la voz apenas audible, quebrada por el cansancio y la emoción acumulada de la huida. Sus dedos temblorosos rozaron los de Miguel, como buscando un contacto que reafirmara que él estaba allí. Miguel se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con firmeza. No necesitó palabras para transmitirle que todo estaría bien. Su mirada era suficiente, llena de determinación y cuidado. Por un momento, el mundo exterior, con sus gritos y amenazas, desapareció, dejando solo el sonido de sus respiraciones y la tensión que aún vibraba en el aire. No tienes que agradecerme, dijo Miguel, sus palabras firmes pero suaves. Solo, quédate conmigo un momento. Necesito asegurarme de que estés bien. Lucía cerró los ojos, apoyando la frente contra su pecho. Su cuerpo temblaba, pero esta vez no era solo miedo, sino también la tensión de todo lo que habían vivido, mezclada con un calor extraño y desconocido que se extendía desde su corazón. La sensación de seguridad que le transmitía Miguel era algo que no había sentido nunca, y la vulnerabilidad se mezclaba con una curiosidad silenciosa sobre lo que él podía significar para ella. El viento golpeaba los vidrios rotos, y la lluvia que caía afuera producía un murmullo constante que parecía envolverlos en un mundo aparte. En ese espacio, la cercanía se volvió casi insoportable, cargada de emociones que ninguno de los dos había anticipado. Miguel acarició suavemente su rostro, apartando un mechón de cabello húmedo de sus ojos. No sé cómo llegaste a este lugar, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. Todo es tan aterrador. Y sin embargo, contigo, siento que puedo respirar, aunque sea un poco. Miguel la miró fijamente, sin apartar sus manos de su rostro. La intensidad en sus ojos no era solo de protección, sino también de una atracción silenciosa que ambos comenzaban a reconocer. No voy a dejar que nada te haga daño, susurró. Mientras esté aquí, no habrá cadenas, ni gritos,
ni miedo que puedan tocarte. Lucía inhaló profundamente, sintiendo como el calor de su cuerpo y la fuerza de sus palabras la calmaban. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse un poco, apoyándose completamente en él. Su respiración se volvió más constante, y la tensión en sus hombros comenzó a ceder. Se miraron durante un largo momento, el silencio pesado lleno de emociones no dichas. Lucía, temblando, rozó con los dedos el brazo de Miguel, y él respondió estrechando su mano con firmeza, un gesto simple pero cargado de significado. Había un vínculo que se formaba sin necesidad de palabras, nacido del peligro compartido y del alivio de haber sobrevivido juntos. Miguel, susurró, su voz apenas audible entre los ecos del viento. Nunca imaginé que alguien humano pudiera importarme tanto. Él inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella. Sus respiraciones se mezclaron, y por un instante, el mundo exterior desapareció. No había guardias, no había gritos, no había cadenas. Solo estaban ellos, respirando, sintiendo, compartiendo una cercanía que no necesitaba explicación. La noche avanzaba lentamente, y el frío no disminuía, pero la cercanía entre ellos generaba un calor que parecía envolverlos, como un refugio dentro del refugio. Lucía comenzó a confiar en Miguel, no solo como alguien que la había salvado, sino como alguien que podía convertirse en su ancla, su fuerza, su compañero en un mundo que parecía dispuesto a destruirla. Miguel la abrazó, dejando que su cuerpo se relajara contra el suyo. No había necesidad de palabras en ese momento. Cada gesto, cada respiración compartida, era suficiente. La tensión del día, el miedo, la desesperación, se mezclaban con una sensación nueva, la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La noche parecía eterna, pero para Lucía y Miguel, cada instante estaba cargado de vida, de esperanza y de un vínculo que comenzaba a formarse en medio del caos. La subasta, el miedo, la huida, todo había llevado a este momento, y aunque no sabían lo que vendría después, por primera vez, podían sentir que no estarían solos. La lluvia seguía golpeando los ventanales rotos del refugio, y el viento recorría las paredes húmedas con un sonido que parecía envolverlos en una burbuja de soledad y peligro. Lucía estaba apoyada contra Miguel, temblando por el frío y el cansancio, pero también por algo nuevo y desconocido que se encendía dentro de ella. Cada latido de su corazón resonaba con fuerza, acelerado por la cercanía de él, por la seguridad que le ofrecía y por la tensión que todavía flotaba en el aire. Miguel la sostuvo más cerca, notando cómo sus cuerpos se acoplaban de manera natural, como si cada movimiento buscara completarse con el otro. Su respiración se mezclaba con la de ella, lenta al principio, luego más rápida, mientras la adrenalina de la huida comenzaba a mezclarse con otra emoción más íntima. Lucía cerró los ojos, dejando que sus dedos rozaran los de Miguel, explorando un contacto que hasta entonces solo había sentido como un ancla de seguridad. No sé cómo sentirme, susurró Lucía, la voz temblando. Todo esto es tan intenso. Miguel apoyó su frente contra la de ella, sintiendo el calor de su piel y el ritmo de su corazón acelerado. Cada respiración compartida era una corriente que los conectaba más allá de las palabras. Sus manos recorrieron lentamente los brazos de Lucía, notando la suavidad de su piel y el temblor que todavía recorría su cuerpo. Está bien sentirlo, dijo Miguel, con la voz suave pero firme. No tienes que esconder nada. Estoy aquí. Lucía abrió los ojos y lo miró, con la respiración aún entrecortada. Había algo en su mirada que lo decía todo, miedo, alivio, gratitud y una chispa de deseo que ella misma no había esperado sentir. Miguel sonrió levemente, como si entendiera exactamente lo que ella sentía sin necesidad de palabras, y sus labios se acercaron lentamente a los de ella. El primer contacto fue suave, casi temeroso, pero lleno de una intensidad que ninguno de los dos había anticipado. Los labios de Lucía se movieron con lentitud, probando, buscando, respondiendo al calor que emanaba de Miguel. Su cuerpo se tensó al principio, luego comenzó a relajarse, apoyándose más en él, sintiendo que no había necesidad de temer mientras se la sostenía con firmeza y cuidado. El corazón de Lucía latía con fuerza, mezclando miedo y deseo, mientras Miguel la abrazaba más cerca. Sus manos recorrieron la espalda de ella, la curva de sus hombros, buscando un contacto que la hiciera sentir segura, protegida y deseada al mismo tiempo. Lucía entrelazó sus brazos alrededor de su cuello, acercándolo más, sin apartar la mirada de sus ojos. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que trascendía palabras y promesas. Nunca pensé que alguien pudiera importarme así, susurró Lucía, su voz apenas audible, cargada de emoción y vulnerabilidad. Pero contigo,
Siento algo que no puedo ignorar. Miguel la sostuvo más fuerte, apoyando su frente contra la de ella y dejando que sus labios se rozaran nuevamente, más seguros esta vez, como si cada contacto confirmara la realidad de lo que sentían. La tensión del día, la huida y el peligro compartido se mezclaban con la intimidad de ese momento, y Lucía descubrió una fuerza dentro de sí misma que no había sentido antes. No solo necesitaba ser protegida, también podía corresponder, podía entregar y recibir. El viento seguía rugiendo afuera, pero en ese pequeño refugio, todo parecía detenido. Cada caricia, cada roce, cada respiración compartida intensificaba la cercanía entre ellos. Lucía comenzó a sentir cómo el miedo se transformaba en confianza, cómo la desesperación se convertía en deseo, y cómo la certeza de que Miguel estaba a su lado la hacía sentir más viva que nunca. Miguel deslizó sus manos con cuidado, recorriendo el contorno de su rostro y bajando lentamente hacia su cuello, mientras Lucía correspondía, apoyando su cabeza en su pecho y sintiendo que cada latido los unía más. Era un primer contacto cargado de emoción, deseo y promesas implícitas. Ninguno hablaba, porque las palabras no eran necesarias. Todo estaba en sus gestos, en sus respiraciones compartidas y en la manera en que se sostenían mutuamente. Por un instante, Lucía se permitió cerrar los ojos completamente, dejando que el calor de Miguel y la cercanía de sus cuerpos borraran el miedo, la fatiga y la soledad que la habían acompañado durante tanto tiempo. Su mundo, antes dominado por la huida y la desesperación, se transformó en un espacio donde podía confiar, sentir y entregarse, aunque fuera solo por un momento. Miguel, consciente de cada movimiento, no apartó sus labios ni sus manos. Cada gesto era una promesa silenciosa de protección y deseo, un vínculo que comenzaba a formarse con fuerza y claridad. Lucía lo sostuvo con firmeza, respondiendo a cada toque, cada roce y cada susurro, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que había alguien con quien podía enfrentar cualquier peligro, y a la vez, experimentar la intensidad de emociones que creía prohibidas. El tiempo parecía detenerse en aquel refugio roto, y la noche los envolvía en un abrazo silencioso. Afuera, la ciudad seguía siendo un lugar peligroso, lleno de amenazas invisibles, pero adentro, Miguel y Lucía habían encontrado algo que iba más allá de la supervivencia, una conexión que los uniría para siempre, un primer contacto que encendía deseos y confianza al mismo tiempo. El silencio del refugio se rompió de repente con un golpe seco en la puerta de entrada. Miguel tensó el cuerpo, colocando a Lucía detrás de él mientras sus ojos recorrían cada sombra del lugar. Su respiración se aceleró, y un frío recorrió su espalda. Sabía que no podían bajar la guardia ni un instante, los guardias del mercado no abandonarían su presa tan fácilmente. Lucía se acurrucó contra él, pero esta vez algo había cambiado. Su miedo seguía presente, pero también una chispa de determinación que Miguel apenas alcanzaba a percibir. Su mirada ya no era solo de vulnerabilidad, había un destello de fuerza que decía que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. «Quédense quietos», dijo una voz masculina desde afuera, grave y amenazante. «No intenten moverse». Miguel sostuvo la respiración. Su instinto le decía que no podían esperar. Lentamente, giró la cabeza hacia Lucía y vio cómo ella apretaba los dientes, los ojos brillando con resolución. Antes de que él pudiera reaccionar, ella deslizó las manos hacia un objeto cercano, una barra de metal oxidada que había estado tirada en el suelo. «Déjame pelear», susurró Lucía, con voz firme, dejando escapar un temblor que ya no era solo de miedo. «No permitiré que me atrapen de nuevo». Miguel la miró, sorprendido y admirado a la vez. Su corazón se aceleró, pero no la detuvo. Sabía que podía confiar en ella. Ajustó su agarre sobre su hombro, guiándola hacia una posición segura, y ambos se prepararon para lo inevitable. La puerta cedió y los guardias irrumpieron, con la codicia y la violencia en sus ojos. Miguel bloqueó el primer golpe, desviando a un hombre que intentaba alcanzarlo. Lucía, con movimientos rápidos y precisos, golpeó con la barra a otro atacante, derribándolo al suelo. La adrenalina los envolvía, y cada segundo era un combate por la supervivencia. «No te acerques a él», gritó Lucía, su voz firme y cargada de fuerza mientras se lanzaba contra un tercero. «Miguel, detrás de mí». Miguel asintió, moviéndose con rapidez para cubrir su espalda mientras ella giraba y atacaba, combinando miedo y fuerza en cada movimiento. Cada golpe que daba protegía no solo su vida, sino también la promesa que habían compartido en la noche, el vínculo que se había formado entre ellos durante la huida y el refugio. Los guardias estaban desconcertados. No esperaban que Lucía se defendiera con tanta determinación, ni que Miguel fuera capaz de coordinarse con ella en medio del caos. Cada ataque que recibían era respondido con una precisión inesperada,
y poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse a favor de los que luchaban con el corazón. El sonido del metal chocando contra la madera y la piedra llenaba la habitación, mezclado con respiraciones agitadas y gritos de esfuerzo. Lucía se movía con rapidez, esquivando y golpeando, mientras Miguel cubría su flanco, bloqueando ataques y lanzando puñetazos estratégicos. La tensión se sentía en cada rincón del refugio, cada movimiento podía ser decisivo. Un guardia logró esquivar a Lucía y se abalanzó sobre Miguel, pero ella reaccionó instintivamente, empujándolo con fuerza y derribándolo antes de que pudiera herirlo. Miguel la miró, sorprendida por su audacia, y sintió un orgullo que lo hizo sonreír en medio de la adrenalina. Lucía también lo miró, y por un instante, sus ojos se encontraron en un mensaje silencioso: podían sobrevivir juntos. El combate continuó hasta que los atacantes comenzaron a retroceder, confundidos y heridos. Lucía y Miguel respiraban con dificultad, sudor y sangre mezclados, pero la satisfacción de haber resistido era palpable. Lucía bajó la barra lentamente, observando a Miguel con una mezcla de agotamiento y triunfo. No sabía que podía, dijo, con voz jadeante, apoyando las manos en sus rodillas. Gracias por no dejarme sola. Miguel se acercó y la sostuvo con firmeza, poniendo sus brazos alrededor de ella. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y sudor, pero la cercanía les daba una sensación de triunfo y alivio que ningún golpe recibido podía borrar. Nunca estarás sola mientras yo esté contigo, dijo Miguel, con la voz firme y cálida. Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier cosa. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo como la fuerza que había descubierto en sí misma se mezclaba con la protección que Miguel le brindaba. El peligro aún no había desaparecido, pero la noche ya no era solo miedo y huida. Había fuerza, coraje y una certeza silenciosa: juntos podían sobrevivir a lo que viniera. El viento seguía golpeando las paredes rotas del refugio, recordándoles que el mundo afuera era implacable, pero adentro, Lucía y Miguel habían encontrado algo más poderoso que cualquier amenaza, un vínculo formado en el miedo, en la lucha y en la certeza de que nada podría separarlos. El refugio se sacudió con los golpes de la puerta que se abría de nuevo. Los guardias que habían sobrevivido a la primera embestida regresaban, esta vez con más rabia y determinación. Miguel colocó a Lucía detrás de él, sus manos firmes sobre sus hombros mientras sus ojos recorrían cada sombra, cada posible amenaza. No había tiempo para titubeos, la vida de ambos dependía de cada movimiento. Lucía respiraba profundamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Cada golpe recibido, cada empujón durante la huida, la había fortalecido, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que ningún atacante había visto antes. No era solo miedo lo que había en ellos, sino decisión y coraje. Los primeros hombres irrumpieron en la sala, armas en mano, pero Lucía reaccionó con rapidez. Se lanzó contra uno, utilizando una combinación de fuerza y agilidad que sorprendió a todos. Miguel cubría su flanco, desviando ataques y lanzando golpes precisos, coordinándose con ella como si fueran un solo ser. Cada movimiento era una coreografía de supervivencia, una danza que mezclaba miedo, furia y determinación. ¡Atrás!, gritó Miguel, desviando un golpe que hubiera alcanzado a Lucía. No los dejes acercarse. Lucía respondió con un barrido de piernas, derribando a otro atacante, y luego giró sobre sí misma para enfrentar al siguiente. Su cuerpo se movía con precisión y velocidad, cada golpe protegiendo tanto a Miguel como a sí misma. La fuerza que había descubierto durante la huida ahora se manifestaba de manera implacable. Uno de los guardias logró acercarse a Miguel, pero Lucía reaccionó instantáneamente, golpeándolo con la barra de metal que todavía sostenía. Su golpe fue certero, y el hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Miguel la miró, sorprendido y orgulloso, mientras ella respiraba con rapidez, sin perder el control de la situación. La lucha continuó, con ambos moviéndose en perfecta sincronía. Cada atacante que intentaba acercarse encontraba resistencia. Lucía esquivaba, bloqueaba y atacaba con una combinación de fuerza y agilidad que parecía sobrehumana. Miguel la respaldaba, cubriéndola cuando era necesario, levantando a los hombres que caían cerca de ellos y lanzándolos fuera del alcance. El refugio temblaba con los golpes, los gritos y el estruendo del combate. Lucía sentía cada latido de su corazón acelerado, cada respiración entrecortada, cada chispa de fuerza que surgía desde lo más profundo de su ser. No había miedo ahora, solo determinación y la certeza de que podían salir de allí vivos. Un hombre armado logró esquivar a Lucía y se abalanzó sobre Miguel, pero ella reaccionó con rapidez, sujetándolo por detrás y empujándolo con fuerza hacia el suelo.
Miguel aprovechó la apertura, lanzando un golpe al atacante más cercano, derribándolo sin dificultad. La coordinación entre ellos era perfecta, resultado de horas de tensión, miedo compartido y confianza mutua. Finalmente, los atacantes comenzaron a retroceder, heridos y desconcertados por la resistencia inesperada. Lucía bajó lentamente la barra de metal, respirando con dificultad, mientras Miguel se acercaba y la sostenía con firmeza. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo, sudor y sangre, pero la sensación de triunfo era abrumadora. Lo logramos, dijo Miguel, jadeante, mientras miraba a Lucía. Nadie nos vencerá mientras estemos juntos. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo como la fuerza que había descubierto en sí misma se mezclaba con la protección y el amor que Miguel le brindaba. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando espacio para una mezcla de alivio, orgullo y conexión profunda. El refugio estaba silencioso nuevamente, pero el eco de la lucha permanecía en sus cuerpos y en sus mentes. Lucía respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una nueva certeza. Podía luchar, podía sobrevivir, y no estaba sola. Miguel la abrazó, sus brazos rodeándola con fuerza, y juntos se sintieron invencibles, aunque el mundo afuera siguiera siendo un lugar peligroso. La noche los envolvía, y mientras la lluvia golpeaba las paredes del refugio, ambos comprendieron que nada ni nadie podría separarlos. La lucha no solo había sido física, sino también emocional, forjando un vínculo que era más fuerte que cualquier amenaza. Lucía y Miguel habían vencido el peligro, pero también habían descubierto una fuerza dentro de sí mismos que los uniría para siempre. El silencio volvió al refugio después de la última embestida. La lluvia golpeaba las paredes rotas con un murmullo constante, pero dentro, Lucía y Miguel estaban a salvo, al menos por el momento. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo, sudor y pequeñas heridas, pero lo que realmente importaba era que habían sobrevivido. Sus respiraciones eran profundas, entrecortadas, y sus manos se buscaban instintivamente, como si nunca pudieran soltarse. Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Miguel, sintiendo como su corazón latía con fuerza y seguridad al mismo tiempo. Por primera vez desde que todo comenzó, pudo relajarse completamente, dejando que el miedo y la tensión se disolvieran. La liberación no era solo física, sino también emocional. Había salido de las cadenas, del miedo y de la desesperación, y ahora podía sentirse viva y libre. Miguel la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello húmedo y su espalda, mientras sus ojos recorrían cada rasgo de su rostro, admirando la valentía que había demostrado. Sus labios se rozaron en un beso lento y profundo, lleno de gratitud, alivio y deseo contenido. Era un momento en el que todas las palabras sobraban, porque todo estaba en la cercanía de sus cuerpos y en la certeza de que habían vencido juntos. Nunca más volveré a dejar que te atrapen, susurró Miguel, su voz firme y cálida. Eres más fuerte de lo que imaginas, y juntos no hay nada que no podamos enfrentar. Lucía levantó la mirada, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de orgullo y ternura. Su mano buscó la de Miguel, entrelazando sus dedos con firmeza. Por primera vez, podía mirarlo no solo con miedo o necesidad, sino con confianza y amor. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier cosa, dijo ella. Gracias por no dejarme sola, por creer en mí cuando yo misma dudaba. Miguel sonrió y la acercó más, sus labios rozando los de ella una vez más. Esta vez no había temor, solo una conexión profunda, una intimidad que surgía de la lucha, del miedo compartido y de la certeza de que nada podía separarlos. Lucía respondió con igual intensidad, dejando que su corazón y su cuerpo hablaran sin palabras. Pasaron horas en ese refugio, abrazados y compartiendo sus primeras palabras de alivio y esperanza. Cada gesto, cada caricia y cada susurro reforzaba el vínculo que había nacido en medio del peligro. La noche parecía más cálida, más tranquila, y la lluvia afuera se convirtió en un acompañamiento suave de su nueva realidad. Estaban juntos, libres y vivos. Cuando la lluvia comenzó a ceder, decidieron salir del refugio. Las calles estaban silenciosas, y la ciudad parecía diferente, menos amenazante, como si también reconociera su victoria. Lucía caminaba junto a Miguel, apoyada en su brazo, sintiendo que cada paso los acercaba a un futuro que ambos podían construir sin miedo. Llegaron a un lugar más seguro, un edificio abandonado pero firme, donde podrían descansar y planear sus próximos pasos. Lucía miró a Miguel, su corazón lleno de gratitud y amor. Cada latido le recordaba que lo había encontrado en medio del caos, que no solo la había salvado, sino que también le había mostrado que podía confiar, amar y ser amada. Miguel la sostuvo en sus brazos, y ambos se sentaron frente a una ventana, viendo cómo la ciudad comenzaba a despertar lentamente. La luz del amanecer iluminaba sus rostros,
y la sensación de paz llenó sus cuerpos y sus almas. No había miedo, solo la certeza de que estaban juntos y que podían enfrentar cualquier cosa que viniera. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, dijo Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Miguel. No solo sobreviví, también encontré algo que creí perdido. Miguel la abrazó con fuerza, susurrando en su oído. Y yo encontré a alguien que vale más que cualquier miedo o peligro. Eres todo lo que necesito. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, Lucía y Miguel supieron que habían encontrado algo que ningún ataque, huida ni amenaza podría destruir, el uno al otro. Sus vidas, marcadas por el miedo y la desesperación, se transformaron en un camino compartido lleno de amor, confianza y esperanza. Juntos se levantaron, caminando hacia un futuro incierto pero prometedor, sabiendo que nada ni nadie podría separarlos. La libertad no era solo escapar de las cadenas físicas, sino también descubrir la fuerza para amar y confiar plenamente. Lucía y Miguel habían vencido el peligro, habían encontrado el valor en sí mismos y habían encontrado al otro. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sonrieron sin miedo, con la certeza de que lo peor había quedado atrás. La noche había terminado, y con ella comenzaba un nuevo día, lleno de promesas, abrazos y un amor que ya no necesitaba palabras para existir.